Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo cómo están? ¿Qué tal su sábado? ¿Cuántos eran en la clase anterior? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se fijó aproximadamente cuántos eran? Ahorita vemos 11. Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver la parte teórica del último tema que entra en su examen, ¿no? El último tema que nosotros tenemos para ver es hidráulica o mejor, llamado conocido como mecánica de fluidos. Adicional a este tema, le voy a dar el tema de electrología, ¿no? Que es parte de magnetismo y electricidad, por si entran alguna de esas preguntas en su examen. Pero este sería nuestro último tema. Vamos a ver que en la mecánica de fluidos o hidráulica, era la parte de la física que estudia el movimiento. Hace el estudio de este cuerpo como un cuerpo o un medio continuo. ¿Se acuerdan que durante la parte de estática, cinemática y dinámica hablábamos de la partícula de un cuerpo o un sólido, ¿no? Aquí va de que yo tengo, esto es mi sólido, pero esto está compuesto por átomos o partículas muy pequeñas, ¿no? Así es como está compuesto un sólido. Entonces, cuando vimos los estados de la materia, vimos que este sólido es continuo porque está en contacto una partícula con otra. Pero este tiene una alta resistencia al corte. Entonces, si este cuerpo se mueve con esta velocidad, esta partícula se mueve con la misma velocidad. A esto es lo que llamamos un sólido. Por eso es que cuando estábamos viendo en estática, en cinemática y dinámica, hablábamos del sólido, del cuerpo, la partícula. Porque yo podía hacer todo esto como si fuera una sola partícula. Ahora, ¿qué ocurre con los líquidos? Vamos a suponer que esto es un líquido. Y este líquido está compuesto por
diferentes partículas o átomos que están entrelazados entre sí. Vamos a hacer otra fila. Son así las uniones. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que la fuerza de tensión, la fuerza de corte, es menor, ¿no? Yo aplico una fuerza en este punto, este se va a soltar de acá y se va a unir a esta fila, quedando más o menos así. Y la otra fila es así, ¿no? Entonces, sigue siendo continuo, pero la fuerza de corte, la resistencia al corte es menor. Entonces, esa es la mayor propiedad de los fluidos. También podemos considerar de que un fluido no tiene un volumen propio, sino el volumen del contenedor en el que se encuentra. Entonces, lo que se va a estudiar en hidráulica va a ser el movimiento de fluidos. Entonces, vamos a dividir cómo se estudia la hidráulica. Podemos ver dos grandes ramas, que es la estática de los fluidos y la dinámica de los fluidos. En estática podemos ver lo que es hidroestática. Estos son líquidos. Y la nomostática. Estos son gases. En líquidos, ¿qué podemos encontrar? Agua, aceite, etc. En gases, vapor de agua, aire y cualquier otro gas, ¿no? Gas natural GNC. Gas natural comprimido. Y en la dinámica de fluidos, lo mismo, ¿no? La hidrodinámica, que son líquidos, y la neumodinámica, que son gases. Entonces, estas son las dos grandes ramas de la mecánica de fluidos o la hidráulica. Veámoslo en hidroestática. Vamos a empezar viendo el principio de Pascal. En el cual el principio de Pascal nos dice que todas las fuerzas aplicadas sobre un área ejerce una presión al fluido, ¿no? Y este se propaga en todas las direcciones. Si yo tengo mi fluido y meto una partícula, un cuerpo, esta partícula va a ejercer cierta presión en todas las direcciones. Pero también el mismo fluido me va a generar presión en todas las direcciones de la partícula que yo tengo ahí adentro. Lo mismo ocurre con los gases. Los gases, como vimos en estado de la materia, no tienen un volumen propio, no tienen una alta resistencia al corte y son compresibles, ¿no? Se pueden comprimir. Entonces, al comprimirse, va a ejercer fuerzas en todas las direcciones por igual. Entonces, yo puedo asumir
que la fuerza aplicada sobre una superficie más generar una cierta presión. Entonces, viendo que si yo tengo una presión ejercida por el fluido, por el gas que tengo en mi contenedor, podemos hablar de la presión hidroestática, la cual la presión hidroestática va a depender de la densidad de que tenga el fluido por la gravedad. La gravedad conocemos que es de 9.81 y la altura en la cual está sumergida mi partícula, en la cual estoy midiendo mi presión hidroestática. Imagínense que esto fuera una columna. Fuera una columna, entonces aquí yo tengo un cierto líquido, un cierto fluido. En esta otra columna tengo un cierto líquido. Entonces, en este caso, yo puedo ver que en el punto B hay menos fluido en la parte de arriba. A ver, menos fluido, hay menos peso. Si tengo menos peso, voy a tener una menor presión. Entonces, una de las grandes propiedades que se puede aplicar de la presión hidráulica es que yo en todos los puntos voy a obtener una presión. Esto va a ser, aquí en este punto, va a ser la presión sub 0. En este punto va a ser la presión 1. Y en este punto va a ser la presión 2. Al mismo nivel, en este punto, sigue siendo mi presión 2. En este punto, sigue siendo mi presión 1. Y en este punto, sigue siendo mi presión 0. ¿No? No importa si están en el mismo nivel y están intercomunicados, van a tener las mismas presiones. Ahora yo sé que la presión 1 es la fuerza que estoy aplicando sobre esta superficie. Jóvenes, ¿me esperan un momento? Voy a pasar un ratingo. No, Bueno, jóvenes, continuamos. Entonces, yo tengo la presión en este punto, la presión sub 0, va a ser a la fuerza que yo tengo ejerciendo sobre esta superficie. Si yo aplico una mayor fuerza, voy a poder desplazarme esta altura.
Esto es H. Entonces, como dijimos que en estos puntos son iguales, P sub 0 era igual a la fuerza 1 por la superficie 1. P sub 0 es igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. Entonces, yo igualo, me queda la fuerza 1 es igual a la sobre la superficie 1 es igual a la fuerza 2 sobre la superficie 2. ¿No? Entonces, mi fuerza 1 va a ser igual a la fuerza 2, la superficie 1 sobre la superficie 2. Mientras más pequeña sea mi superficie 1, más presión voy a obtener. Entonces yo puedo ejercer una mayor fuerza en la superficie 2. ¿A qué voy? H por S por la superficie es igual al volumen. Yo bajo esta altura, lo que voy a hacer es subir una altura diferente. En este caso, si la superficie 1 fuera la mitad de grande que la superficie 2, esto va a subir H medios con la misma fuerza. Entonces, esta es la aplicación de los gatos hidráulicos. Usan este principio para poder levantar. Ustedes han visto que los tanques, los tractores, ocupan orugas, ¿no? Tienen un montón de ruedas con una cadena. Vamos a poner que esto es una excavadora, ¿no? Esta excavadora, ¿por qué no se plantan? Porque en vez de tener, como todos los autos, solo 4 ruedas, o sea, 4 puntos de apoyo, las, los tanques, orugas de excavadora lo que hacen es cambiar la sección. Transfieren todo su peso en una sección más grande. Entonces, si tienen más peso en una sección más grande, están disminuyendo la presión. Entonces, por eso es que estos vehículos no se plantan. Estos principios también lo pueden aplicar ustedes en su cotidiano vivir o en problemas que se le presenten. Ustedes han echado un piso nuevo donde tienen cemento nuevo y no quieren que queden marcadas las pisadas. Aumente la sección, coloquen una tabla donde se va a distribuir en todos los puntos por igual su peso. Ese es el principio de la hidroestática. Para eso lo aplicamos, para saber que si yo tengo mayor superficie, voy a distribuir más mi carga. La hidrodinámica, así como vimos en dinámica, es el estudio del movimiento. Ahora, ¿qué va a ser el movimiento de los fluidos? Ahí la dinámica también va a considerar el tema de cuál es la causa que provocan este movimiento. Entonces, dentro de este tema, dentro de la hidrodinámica, tenemos que considerar algunos términos. Por ejemplo, la viscosidad. ¿Qué viene a ser la viscosidad? La resistencia que tiene a la deformación el fluido. ¿Se acuerdan que hablamos de que el fluido eran enlaces de esta forma? ¿No? Que vienen enlazados.
vienen encadenados entre sí. Entonces la viscosidad va a ser la resistencia que tienen de estos a romper sus enlaces y volverse a conectar. O si lo quieren ver desde otro punto, la viscosidad viene a ser qué tan fácil se puede chorrear un líquido, ¿no? Esta es una gota de agua en un plano inclinado. Qué tan fácil se puede escurrir un líquido. Entonces, mientras más fácil se escurra, es porque tiene una viscosidad menor. Mientras más lento se escurra, es mayor su viscosidad. Ese es el término de viscosidad. Y la densidad se define con la cantidad de masa que yo obtengo dentro de un volumen. Entonces, no hay que confundir estos dos términos de viscosidad y densidad. Porque si yo les pregunto, ¿cuál es más viscoso, el agua o el aceite? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál es más viscoso? Aceite, El aceite. ¿Y cuál es más denso? ¿Cuál tiene mayor densidad? el agua, tal vez. El agua, exacto, ¿no? Hay sustancias que pueden ser más viscosas y más densas a la vez, o menos viscosa, menos densa, o pueden ser una más viscosa y menos densa. Entonces no tienen que confundir estos dos términos de viscosidad y densidad. Ya, entonces vamos a hablar un tema de lo que son los líquidos inmisibles. Son aquellos líquidos que tienen densidades diferentes. Al tener densidades diferentes, estos no se pueden mezclar. Estos no se mezclan. Y como decíamos, la densidad va en función a la masa que tiene esa sustancia sobre el volumen. Si yo tengo un recipiente donde a la mitad del recipiente le echo agua y a la otra mitad le echo aceite. Como ambos tienen el mismo volumen, pero el agua tiene mayor peso, el agua va a desplazar al aceite, ¿no? El aceite tiende a subir, el agua tiende a bajar. Pero ¿qué ocurre si yo en mi envase le echo 70% de aceite? ¿Qué pasaría con el agua? El agua va a tender a subir. ¿Por qué? Porque tengo mayor peso. Entonces también esto tienen que tomarlo muy en cuenta. La sustancia que tenga mayor peso o que obtenga más cantidad de esa sustancia va a ser la que va a ir abajo. No siempre el aceite va a estar arriba. Ustedes lo pueden comprobar. Esto cuando hacen una sopa o lo que han visto cocinar y hacen una sopa. Van a ver que si ustedes tienen una sopa, las gotitas de aceite están sobre el agua, ¿no?
puras gotitas de aceite o grasas que se desprenden de las carnes. Ahora ustedes dentro de su balde de aceite de cocina echan agua, un chorro de agua. Van a ver que las gotitas que se forman, los encapsulados que se forman, ahora son de agua. Y eso es lo que ocurre cuando alguna vez han fritado un huevo. Las gotitas de agua quedan por encima porque la cantidad de aceite que yo tengo es mucho mayor. Entonces, eso es lo que vendría a ser los líquidos inmiscibles. Son aquellos cuyas densidades específicas son diferentes y no se mezclan. Como dijimos, en dinámica veíamos el movimiento de los cuerpos. ¿Y qué era el movimiento de los cuerpos? Era el cambio de posición con respecto al tiempo. Ahora en los fluidos también voy a tener un cambio de posición con respecto al tiempo. El cambio de posición con respecto al tiempo me daba una velocidad. Si yo cambiaba mi velocidad, me daba una aceleración. Ahora en el caso de los fluidos voy a considerar lo que vendría a ser el caudal. ¿Y el caudal qué va a ser? El cambio del volumen con respecto al tiempo. Si yo tengo un baldecito de 18 litros y lo muevo, como lo tengo que transportar a otro punto en un tiempo de 10 segundos, estoy haciendo o estoy llevando este líquido con un caudal de 1.8 litros sobre segundos, ¿no? Ese viene a ser mi caudal. Transferir un cierto volumen de un líquido con respecto al tiempo. En la dinámica de los sólidos, era mover un cierto cuerpo en un cierto tiempo, ¿no? Desplazarlo en un cierto tiempo. En este caso, es desplazar un volumen en un cierto tiempo. Eso es lo que conozco como caudal. Y la velocidad que tengo va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad. O sea, si yo tengo un tanque, un recipiente en el cual sale un orificio y de este orificio está saliendo un chorro de agua. Este chorro de agua va a tener una velocidad de la raíz de 2G por H. ¿Qué altura? La altura que yo tengo de este recipiente. Esta altura. ¿Por qué? Porque esto me hace referencia a la presión, ¿no? Era la altura de este recipiente por la gravedad o la densidad del fluido. Entonces, mientras más lleno esté mi recipiente, más velocidad va a tener mi chorro de agua o de aceite, el fluido que tenga, va a ser más alto. Mientras más bajo esté mi líquido, menos velocidad. Mientras más alto esté, más presión. Mientras más bajo esté, menos presión. El peso específico va a ser el peso que tiene
mi líquido todo esto me genera un peso que va a ser igual, peso, va a ser igual a la masa del líquido por la gravedad. Esta masa de este líquido me tiene un cierto volumen. Entonces mi peso específico es lo que yo conozco como el peso que está ocupando sobre el volumen que me ocupa. Aquí podemos ver algunas tablitas de la relación entre la densidad y el volumen, perdón, y el peso específico, donde esto era, la densidad era la masa que que yo tenía sobre el volumen. El peso, pues, peso sobre el volumen, esto es igual a masa por gravedad sobre volumen. Entonces yo puedo reemplazar en esta primer fórmula, que vendría a ser este despejo volumen, ¿no? Este volumen lo voy a multiplicar y este pasa a dividir. De esta fórmula 2, despejo igual el volumen. Entonces, este que está multiplicando pasa a dividir y este a multiplicar, quedando en esta fórmula 2. Igualando volumen y volumen, es que yo obtengo nuestra fórmula de masa sobre la densidad es igual a la masa por la gravedad sobre el peso específico. Yo despejo este acá, el peso específico por la masa sobre la densidad es igual a la masa por la gravedad. Despejo esto, que el peso específico es igual a la masa por la gravedad sobre este que está multiplicando pasa a dividir, masa, este que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto se vuelve 1, quedando que la relación del peso específico va a ser igual a la gravedad por la densidad del fluido. Vieron que igual de lo que vimos en cinemática y dinámica, son pocas las fórmulas, solo que hay que saber despejar para encontrar según el dato que me haga falta. Como vimos en dinámica, el tema de energía. Podemos también sacar el tema, o sea, la energía en un sistema hidráulico. ¿Se acuerda cuál era la energía mecánica? La energía mecánica era igual a la energía cinética más la energía potencial más la energía potencial elástica, ¿no? Ahora yo puedo hacer lo mismo. La energía potencial hidráulica, al igual que la energía potencial, en función de qué estaba, ¿se acuerdan? Estaba en función de la altura. ¿Qué tan alto estaba mi cuerpo? Yo podría decir que tenía más o menos energía potencial. Entonces mi energía potencial
hidráulica va a estar en función igual de la altura. ¿Qué elementos estaban en función de la altura? La presión, y esto era la densidad del fluido, ¿no? El peso específico del fluido. Más Z. Este Z, ¿qué es? Cuando yo tengo un sistema, voy a decir que esto es una torre elevada. De aquí sale una tubería para alimentar una casa. Esta altura es Z. Porque de acuerdo a esta altura, ¿qué voy a obtener? Una cierta presión, ¿no? Entonces esto es lo que sería mi energía potencial. ¿Y se acordaban que era la energía cinética? En este caso, la energía cinética de fluido. Esto va en función de la velocidad. En este caso, esta es mi energía cinética hidráulica. Y este es mi energía potencial hidráulica. B al cuadrado sobre 2G. Entonces, esto vendría a ser esta H, la energía que yo requiero o que se requiere en mi sistema para poder mover una cierta cantidad. Esta es la energía que necesita tener mi bomba para poder llevar el agua de este tanque a la casa, o la altura que necesita tener mi tanque para poder llevar hasta esta casa. Imagínense que este es un ejemplo sencillo. ¿Ustedes han sabido cómo se extrae el agua en Santa Cruz? ¿Saben de dónde sale el agua en Santa Cruz? ¿Alguien sabe ¿Del grifo? No, pero ¿de dónde extrae el agua Zaguapá? Entonces, De la lluvia. ya, uno de sus compañeros de Ojos de la Lluvia, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en el lado del altiplano? La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro, todos esos lugares captan el agua de la lluvia y lo almacena en una represa. Esa represa está a una cierta altura y la ciudad está aquí abajo, ¿no? Estos son todos los edificios y casitas. Entonces lo que hacen es llevar de esta altura, mucho más alto, hasta este punto. Es lo mismo que están haciendo acá. Entonces mientras más alto esté, no necesitan aplicar tanta energía, no necesitan colocar bombas tan grandes. ¿Cuál es la complicación de esto? De que deja de llover, deja de haber agua. Es lo que pasó en La Paz hace unos años, unos 5 años atrás, no estoy mal, que tuvieron problema de que se quedaron sin agua. Lo que está pasando ahorita en Uruguay, que también no tienen agua por el tema de que no ha llovido, ¿no? Entonces,
Ese es el problema. Ahora, ¿qué ocurre en Santa Cruz? Santa Cruz es privilegiada y tiene ríos subterráneos, ¿no? Ríos debajo de la tierra. ¿Qué es lo que hacen? Javan un pozo y meten una bomba. Meten una bomba para extraer el agua y llevarlo a las casas y edificios que se requieren. ¿Cuál es la ventaja de esto? Llueve aquí, se mete por debajo de la tierra, se filtra naturalmente, llega hasta este río, donde el agua ya está filtrada por todas las capas de tierra que ha pasado. De aquí yo lo extraigo, ya viene agua potable, limpia, sin metales pesados. Si llovió acá, como tiene que sumergirse y todo, se demora. Y hasta que llegue acá, pues, si dejó de llover un mes, no me influye en nada. Si dejó de llover 2 meses, 3 meses, no me influye en nada la cantidad de agua que yo puedo sacar. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Santa Cruz. El agua que estamos tomando, que sale del grifo, prácticamente comenzó a filtrarse desde el lado de Samaipata. Y el agua que estás tomando, que se está tomando, tiene una antigüedad de 50 años. Sí, cuando hay un pozo, se tiene que tomar ciertas precauciones, que no hayan baños, que no hayan surtidores, porque esto puede filtrarse y contaminar el agua. Pero para que lo vean y entiendan un poco los problemas que se presentan actualmente, ¿no? Vieron que hubieron unas peleas por los humedales que están por el lado de la refinería. En esos lugares es donde comienza a filtrarse el agua, de ahí comienza a absorberse el agua. Pero el agua que nosotros tenemos viene de una cierta profundidad, que de acuerdo a qué tan profundo va a ser más o menos filtrada el agua. Entonces yo necesito saber qué energía tengo acá, qué energía necesita mi bomba para llegar hasta este punto, para llegar a este otro edificio, hasta este punto. Va a ser la energía cinética del agua, lo que yo necesito mover, la presión que yo necesito tener y la energía cinética, la velocidad, el caudal que yo necesito mover, ¿no? En Santa Cruz, en el grifo, nosotros deberíamos tener en la entrada de lo que es el grifo de Zaguapá, deberíamos tener una presión de 13 metros de columnas de agua. O sea que ustedes, ese grifo, podrían poner una manguera de 13 metros de largo y llegar a botar agua normalmente. Cuando tu edificio, tu casa es más alta, necesitas colocar un tanque elevado, ¿no? Un contenedor de agua para que éste comience a soltar agua hacia abajo. Va a crear una presión diferente. Este tanque, esta altura de este tanque lo que conozco como Z, en cambio de nivel. Entonces, para esos jóvenes es que se estudia el tema de hidráulica, para hacer proyectos de estas magnitudes. Un proyecto de esta magnitud se basa simplemente en estas fórmulas.
Cuando el agua llega de color blanco, vamos a limpiar un poquito. ¿Es porque lo orinó un gringo? Eh, no, porque igual sería amarilla, solo que sería amarilla clarita, ¿no? Ya, cuando ustedes vean, para que tengan conocimiento y no como se dice, hablando algo que no corresponde, el agua viene filtrada, ¿no? ¿Se acuerdan que hicieron en el colegio los filtros para el agua? Y metieron algodón, arena, ripio, carbón, etcétera, y pasaron agua sucia y se fue filtrando. Entonces todo eso hay en la tierra y se va filtrando. El agua que sacas es agua pa. En este caso, Saguapa lo saca a una profundidad de 100 metros. 100 metros de filtro. Hay más de 21 cooperativas en lo que es Saguapá, Montero, Guarnes, Montero, Portachuelo, La Guardia, El Torno, Orochito. Son más de 21 cooperativas de agua. Entonces, de acuerdo a cada cooperativa de agua, de acuerdo a cada tipo de terreno, cavan a diferentes profundidades. Entonces, qué va a pasar? En algunos puntos, esta es la mancha urbana, este es mi río subterráneo. Esto es Santa Cruz, por acá está Guarnes, por acá está Montero, por acá está La Guardia, por acá está El Torno. ¿Qué ocurre con Santa Cruz? Santa Cruz se encuentra bien en el centro de lo que viene a ser mi mancha de mi río subterráneo, igual que Montero, igual que Guarne, igual que Montero. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos perforan en estos puntos, lo más cerquita al río que puede. Santa Cruz puede perforar en cualquier lado y no hay problema. ¿Qué va a ocurrir? Aquí en este punto va a haber una mezcla de agua más hierro. Agua más hierro más manganeso. Es lo que conocemos como aguas duras. El agua dura es la que agarra y se hace costras en las tuberías. En Santa Cruz sí es agua dura, pero no tanto como en el lado de La Guardia y El Torno. En La Guardia y El Torno tiene más cantidad de hierro y manganeso en el agua. Entonces, cuando se extrae, como viene filtrada, se le adiciona cloro por seguridad. No porque necesite, sino por seguridad. Y es el olor característico que obtiene. Pero cuando ustedes ven el agua blanca, no es cloro, porque el cloro no tiene color, es incoloro. Sagopar lo inyecta en forma de gas. Es un gas que se mezcla dentro del agua, entonces no tiene cloro, no tiene por qué darle un color. Lo que ustedes ven es burbujas de aire. En el caso que están dentro del del quinto anillo, el casco urbano del quinto anillo, lo que ustedes ven es aire. ¿Qué pasó? Comenzaron a bombear, por algún mantenimiento cerraron una válvula, apagaron la bomba, comenzó a salir el agua,
creando burbujas de aire. Cuando volvieron a encender la bomba, metieron esa agua comprimiendo ese aire. Dijimos que el aire es compresible, entonces se comprime ese aire, se mueve, se agita y por eso es que sale blanca. Si ustedes agarran, sacan el agua que sale así blanca y la dejan en un vaso reposar, van a ver que solita se va a ir aclarando hasta el punto que no queda nada, o sea, queda completamente transparente. ¿Qué ocurre más allá, más arriba? En limoncitos. No sé si alguien conoce el limoncito. ¿Alguien conoce el limoncito? ¿O alguien es de limoncito? ¿O jorochito? ¿O más arriba del torno? En estos puntos hay ríos subterráneos que son más superficiales, o sea, están a una menor profundidad. Como están a una menor profundidad, lo que aparece ahí son materia orgánica, ¿no? Materia orgánica que es descomposición de hojas, de lo que sea, lo que produce es dióxido de carbono, otro gas. Entonces ahí es donde sale el agua blanca, pero aparte de salir blanca, comienza a oler. Es lo que uno a veces ve que uno saca agua y está así blanca, la deja reposar y después la quiere tomar y tiene un olor a podrido. Eso es, pero no es cloro. Cuando ustedes abran su grifo y vean que el agua es blanca, no es cloro. ¿Listo, jóvenes? Yo he explicado el tema de el agua blanca. Sí, Cuando sale el agua gris, cuando sale un poco el agua gris, es magnesio. Cuando sale medio rojiza, es hierro. ¿Cómo se puede eliminar el hierro? Ustedes agarran, dejan chorrear el agua, deja que le entre un poco de aire, o sea, como que la mezclan el agua. Eso va a hacer que se oxide solito el hierro y va a desaparecer. El manganeso, lo mismo. Si algún día alguien va por Jorochito y le interesa este tema, pueden ir a la cooperativa de agua, está ahí al frente de la placita, y le dicen, oiga, miren, ustedes tienen una planta de agua para eliminar el hierro que tienen en el agua, no las pueden mostrar y van a ver que no es nada complicado. Ahora hablemos de la fuerza de empuje. La fuerza de empuje se basa en el principio de Arquímedes. ¿Qué va a ser la fuerza de empuje? Va a ser el peso que tiene un cuerpo. O sea, un cuerpo tiene un cierto peso, un peso específico. Que dijimos que era el peso específico, el peso sobre el volumen que desplaza. Entonces la fuerza de empuje va a ser el peso específico por el volumen. Mientras más volumen desplace, más empuje tiene, ¿no? Un, un cuerpo que tenga una menor densidad va a tener menos peso en mayor cantidad de volumen, va a ejercer un mayor empuje, ¿no?
o un líquido que tenga una mayor densidad va a ejercer un mayor empuje en este cuerpo de menor densidad. Es por eso que en este caso los cuerpos con menores densidades flotan. Porque un submarino tenemos agua y tenemos un submarino, ¿no? Bien así un submarino. ¿Por qué este submarino se puede sumergir y puede flotar? ¿Cómo que se llama? Sí, se puede sumergir y puede flotar. Yo sé que este submarino está hecho de hierro, o en este caso de titanio. Y el titanio tiene una mayor densidad que el agua. Ahora, ¿por qué estos submarinos o los portaaviones, que son estructuras muy grandes, muy pesadas, pueden flotar o pueden sumergirse? En este caso es porque el submarino modifica su densidad. ¿Qué ocurre? Este submarino va a tener este peso, ¿no? En este volumen sub cero, ¿no? Agarra, comienza a llenar de agua ciertos depósitos, haciendo que su peso se incremente. Entonces, si su peso se incrementa, comienza a bajar. Si comienza a evacuar los depósitos, el peso disminuye, como conserva el mismo volumen, el peso disminuye, la densidad disminuye de todo el submarino, entonces comienza a flotar. Y ustedes pueden hacer ese experimento en su casa si quieren. Como el Titanic, exacto. El Titanic flotaba porque tenía menor densidad. O sea, tenía mucho espacio vacío, muchas cámaras de aire. Yo quiero reemplazar mis cámaras de aire, le aumento agua y, y voy a obtener una mayor densidad de mi barco. Entonces, por eso puedo hacer lo que se sumerja. Y sí, jóvenes, sí lo leí bien, solo que no voy a decir eso. Ustedes han visto, ya que hablan de Leonardo DiCaprio y que se hundió y todo, ustedes han ido a la piscina y los que no saben nadar han visto que se hunden o es fácil hundirse. Y para los que saben nadar, no se hunden, ¿no? Se les es fácil flotar. ¿Esto a qué se debe? A que saben cómo respirar y cómo conservar aire en los pulmones para tener una mayor flotabilidad, un mayor empuje. No es más que eso, jóvenes.
Ahora hablemos de la atmósfera. La atmósfera es una masa de gas que está por encima de la superficie de la Tierra, ¿no? Es una, como decir, una burbuja de gases que rodean toda la Tierra y tienen una altura aproximadamente de los 11 kilómetros. Encima de los 11 kilómetros hay otras capas con diferentes nombres, ¿no? La primera capa se llama troposfera. Entre los 10 y los 50 kilómetros, estratosfera. Entre los 50 y los 80, mesósfera. Entre los 80 y los 690, termósfera. Y después tenemos la exósfera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en estos lados? En estos puntos tenemos diferentes composiciones de gases. Los gases más livianos van a estar hasta más arriba, los gases más pesados van a estar más abajo. La atmósfera respirable tiene que tener una composición aproximada del 21% de oxígeno y 78% de nitrógeno. Si tenemos mucho oxígeno, también es dañino. Si tenemos menos oxígeno de eso, también es dañino, ¿no? Es por eso que de acuerdo a la altura que estemos sobre el nivel del mar, vamos a tener diferentes presiones atmosféricas. ¿Se acuerdan que hablamos en hidroestática? Que si yo tengo este nivel, a medida que tenga más altura, acá arriba, tengo una columna que me ejerce cierto peso. Si yo me encuentro a este punto, mi columna es de este tamaño. Es por esa razón que en Santa Cruz tenemos una mayor presión atmosférica. En La Paz hay una menor presión atmosférica. A tener menor presión atmosférica, ¿qué significa? Tengo menos aire. Tener menos aire, tengo menos oxígeno. La presión atmosférica en Santa Cruz es aproximadamente una atmósfera, ¿no? Menos de una atmósfera. Una atmósfera es esto, 1013 milibares o 1.13 bares. Y en Santa Cruz tenemos 1.07 bares, ¿no? Un poco menos. Mientras que en La Paz tengo una presión de casi 500 milibares. Son una presión casi la mitad de la presión de aire. Eso significa que yo necesito respirar el doble de aire para poder respirar la misma cantidad de oxígeno que tengo aquí en Santa Cruz. Es por eso que uno se fatiga en La Paz, porque tengo que hacer el doble de esfuerzo. Tengo que expirar el doble de rápido para tener el mismo cantidad de oxígeno que tengo aquí en Santa Cruz. Esto también en qué me influye, en cuánto tiempo se va a hervir el agua, cuál es la temperatura de ebullición del agua, ¿no?
En Santa Cruz el agua hierve aproximadamente en los 98 grados. En La Paz el punto de ebullición es aproximadamente los 93 grados. ¿Por qué? Porque a mayor presión, más alta es la temperatura que yo necesito para llegar al punto de ebullición. Y eso sería todo, jóvenes, con el tema de hidráulica. ¿Alguna duda? Ah, aquí tenemos una tablita de conversión de presión y los medidores de presión. La presión barométrica es la presión que es el medidor que nos ayuda a medir la presión de la atmósfera, y la presión manométrica es la presión que yo tengo dentro de un recipiente cerrado. Vamos por aquí. Yo tengo un recipiente abierto y quiero encontrar la presión en este punto, ¿no? Esta es mi presión. ¿Qué presión voy a obtener aquí? Decimos la altura de esto por G por la densidad de líquido. Pero ¿qué presión tengo acá? La presión atmosférica más la presión atmosférica. Y esa es mi presión total. La presión que yo tengo acá es la presión de líquido más la presión atmosférica. En un manómetro es un contenedor cerrado donde yo tengo mi manómetro. Entonces, en este caso, yo tengo presión en todas las direcciones. Esto es lo que me mide la presión dentro del contenedor. Si este recipiente es lo suficientemente rígido para no deformarse, solo afecta esto. La presión atmosférica no me afecta. Ahora, ¿alguien sabe por qué las garrafas de gas son cilíndricas o son esféricas o semiesféricas y no son cuadradas? ¿Alguien tiene una idea por qué se da esto? Porque las garrafas son de esa forma. Voy a poner aquí. Yo tengo una garrafita que es cilíndrica o casi cilíndrica. Si alguien ha visto las garrafas de gas para heladera o otras garrafas que eran así pequeñas, son casi esféricas. ¿Por qué? Porque cuando es esférica, la presión en todas las direcciones tiene que ser igual. ¿Qué ocurre si yo tengo una esquina? La presión en este punto tiene que ser lo mismo que en este punto y tiene que ser lo mismo en este punto. Entonces va a tender esta esquina, en vez de conservar su ángulo recto, va a tender a estirarse, llegando a la forma esférica. Entonces, para contener un gas a alta presión, por eso se toma la forma cilíndrica o esférica, digamos, ¿no?
Listo, jóvenes, ahora sí, esto sería todo el tema hidráulica. ¿Tienen alguna duda? El día lunes vamos a ver lo que es la parte práctica, lo que tienen en su banco de preguntas. ¿Cuál es tu pregunta, Jordi? Aunque ustedes no lo crean, alrededor de nosotros hay una fuerza muy grande que es la presión atmosférica. Sí, voy a pasar hoy, como ya este es el último tema, voy a pasar todos los temas al grupo de WhatsApp con los videos para que los puedan ver, vayan repasando. Profe, y vamos a repasar los temas. Sí, el día lunes vamos a tener la parte práctica. Yo creo que entre lunes y martes terminamos lo que es la parte práctica de hidráulica. Luego, luego vamos a hacer un repaso de todos los temas. Y de ahí hacemos un simulacro, ¿no? Como hicimos en el primer parcial, donde van a entrar todas las preguntas que, que van a entrar en su segundo examen. ¿No tienen otra duda? Si no tienen más dudas, eso sería todo, jóvenes. Que tengan buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Hasta luego.